Buenos días, mi nombre es Carlos Andrés Romero Chala, soy de la Universidad EXI del programa de Tecnólogo de Automatización y Robótica Industrial de quinto semestre y en este video voy a explicar el control de flujo de válvula de descarga. Primero vamos a evidenciar la arquitectura de comunicaciones que miramos en este proyecto. Primeramente se hace el código en el TIA Portal, la versión 15.0. Este envía el código a PLC SIM que se conecta con Factory para que se evidencie su funcionamiento, y asimismo el TIA Portal se crea una pantalla que veremos a continuación, que ahí podremos evidenciar la gráfica y el ingreso de datos por medio de una pantalla parecida a la de un PLC físico. Pero ¿qué son exactamente TIA Portal, PLC, WinCRT y Factory.io? Primeramente, vamos a explicar qué es TIA Portal. Lo podemos definir como un software creado por Siemens que permite programar, configurar y simular controladores lógicos o PLCs y otros dispositivos de automatización industrial. Es una plataforma que es integral para el desarrollo y gestión de sistemas automatizados y nos ayuda a programar fácilmente. Por otro lado tenemos PLC SIM, que es un software también creado por Siemens que permite simular el funcionamiento de un PLC sin necesidad del hardware o el PLC físico. También es una herramienta integrada que se puede integrar en el TIA Portal y se usa para programar en un código llamado ladder u otros programas que se deseen antes de cargarlos en un PLC real. Algunas funciones del PLC SIM son la simulación de programas, la interacción con Factory.io, que ya lo vamos a explicar posteriormente, la depuración de errores y el monitoreo en tiempo real. También tenemos Factory.io, que es un software de simulación en 3D diseñado para la enseñanza y la prueba de sistemas automatizados de una industria. Nos permite crear escenarios industriales virtuales con sensores, actuadores, transportadoras, etcétera, simulando el funcionamiento en una fábrica real. Sus principales funciones es la simulación de procesos industriales, la interacción con PLCs o otros softwares de automatización, y para nosotros los estudiantes el aprendizaje y el entrenamiento en dicha área. Y finalmente tenemos el WinCRT, que básicamente es una interfaz gráfica que nos permite mostrar en una pantalla variables, alarmas, tendencias, controles, etcétera, de un sistema automatizado. Esta puede conectarse con un PLC o una base de datos para presentar de forma más clara sus variables. Sus principales funciones es el monitoreo en tiempo real de variables como pueden ser la temperatura, la presión, el nivel, etcétera. También la visualización gráfica mediante mímicos, botones, indicadores y gráficas, y la interacción con el operador permite, como se puede hacer, permitiendo enviar comandos desde una pantalla de un PLC. Siguiendo con nuestra lógica, también debemos evidenciar la lógica programada paso a paso antes de comenzar a programar. Entonces nuestro primer paso fue leer el valor del sensor de flujo, o sea el PV, escalizarlo, que en mi caso, como fue el control de flujo, fue de 0 a 75, y después de 0 a 1 todo esto ya se va a explicar mejormente con el programa. Normalizar el setpoint, enviar el SP al PV en el bloque del PID. El PID calcula la salida con una señal de válvula inferior, la desnormaliza de 0 a 100, la envía al CB a la válvula inferior y la muestra en el PV, en el HMI y en Factory.io. Y esto se verifica, y si no se cumple, el PID va a ajustar el valor. Los sensores que utilizamos fue la transmisión de nivel, la señal análoga, que es un tipo de señal real, y la dirección en el controlador de Factory.io es IW30. La transmisión de flujo, que también es una señal analógica de flujo, es tu tipo de señal real y su dirección es la IW32. Y de actuadores tenemos la válvula de llenado, con el control de llenado también es un tipo de señal real y la dirección de controlador es QW30. También tenemos la válvula de descarga
que igualmente es un tipo de señal real, y su dirección del controlador es el QW32. Siguiendo con el video, vamos a evidenciar nuestro código, pero primeramente vamos a ver su parte interna de cada bloque, que es del PB, del SP, del CB y del SP del llenado. Primeramente vamos a ver el interior del PB. Como podemos evidenciar, en este fragmento se está convirtiendo una señal análoga en dos unidades diferentes, como son el litros por segundo y el porcentaje. Primero se pasa por el bloque de normalización, se toma una señal análoga llamada in analog, que va a estar en un rango de 0 a 27.468, que representa el tope del sensor, y en este caso el valor mínimo es 0. El resultado de esta señal se guarda en una variable llamada norm, y luego esta señal va a pasar a dos bloques de escalización, que primeramente se normaliza a una escala de litros por segundo, usando como rango de 0 a 75, y se guarda en esta variable pb litro por segundo, y por el otro lado tenemos de 0 a 100, y se va a guardar en una variable llamada pb porcentual. Siguiendo por la parte interna del SP, podemos evidenciar que en este caso vamos a hacer una escalización que viene por el HMI, o mejor dicho, el valor del usuario, para convertirlo en un porcentaje útil para el control de nuestro proceso. Primeramente, como en el anterior, utilizamos un bloque de normalización, que el valor va a estar en una variable llamada in HMISP. Esta entrada tiene el rango de 0 a 75, y el bloque convierte este valor a 0 a 100, almacenándolo en una variable llamada norm. Luego este valor pasa a escalización, va a estar de 0 a 100, y se va a guardar en una variable llamada output SP porcentaje, que se puede utilizar para controlar nuestra válvula inferior. Por otro lado, vamos a ver la parte interna del CB, que primero en el bloque de normalización se normaliza la variable INCB porcentaje, que es una señal de control que se va a expresar de 0 a 100, y se va a guardar en una variable norm, y luego este valor normalizado va a entrar en el bloque de escalización, que se convierte en un rango de 0 a 27.648, perdón, y el resultado final es la señal OCB, que se va a enviar en el módulo de salida del PB. Ya vamos a ver su parte externa con sus variables. Siguiendo, vamos a ver el SP de llenado, ya que este es de mi propia autoría, porque el problema que se me propuso a mí, o mejor dicho, el reto que se me propuso, fue hacer una válvula de flujo con la válvula inferior, y la superior retenerla al 80%. Yo como lo hice, básicamente utilicé casi la misma fórmula del SP, pero cambiando sus datos externos. Eso ya lo veremos posteriormente, pero básicamente en su forma interna se utiliza lo mismo. El bloque de normalización tiene una entrada que la llamamos in porcentaje, su rango va de 0 a 100, este se va a guardar en una variable llamada norm. Después va a pasar con un bloque de escalización, que la convierte de una escala análoga de 0 a 27.648, que es el rango que anteriormente no lo había explicado, es el rango de salida de 16 bits, y su resultado final se guarda en out válvula, que esta se va a enviar directamente a la salida análoga del PLC para tenerla abierta su válvula superior.
Ya evidenciando su parte externa de cada bloque, primero tenemos en el segmento 1 el bloque que utilizamos para conectar el PLC SIM con Factory.io y se envía a nuestro programa. En nuestro segmento 2 podemos evidenciar la parte externa de nuestro bloque PB, que en un extremo tiene el transmisor de flujo con su código del controlador, que es IW32, y por el otro lado donde se van a guardar las variables llamada flujo y flu porcentaje. También tenemos el SP, que en un lado vamos a ingresar el valor de HMI y por el otro lado se va a guardar la variable como out porcentaje. Tenemos el CB, que tenemos la out PID y va a llegar a la válvula de descarga, que en el controlador se llama QW32. Y como anteriormente mencionaba, mi reto fue dejar la válvula superior al 80%. Entonces por un lado va a ingresar el 80%, internamente va a normalizar y escalizar como anteriormente lo había explicado, y lo va a enviar directamente a la válvula de llenado para que esté al 80%. Lo vamos a evidenciar en el Factory.io. También nos tocó utilizar el bloque de PID para que se ajuste internamente y envíe los datos a una gráfica y controle nuestra simulación en Factory.io. Acá podemos evidenciar el bloque PID, que utilizamos el setPoint, que ahí está nuestra variable outSP porcentaje. También tenemos en el input el flu porcentaje y en el otro lado tenemos outPID. Acá podemos evidenciar un contacto normalmente cerrado que llama enable, que se va a evidenciar en la pantalla HMI que cree, que podemos cambiar de manual automático nuestro programa. Eso quiere decir que el PID va a funcionar automáticamente, o lo podemos hacer funcionar manualmente, como si fuera una persona que estuviera cerrando y abriendo la válvula. Ahora vamos a evidenciar el funcionamiento de nuestro código en Factory.io. Primeramente vamos a mirar que ya aquí la válvula de llenado la tenemos fija, o mejor dicho forzada al 80%. También tenemos acá variables como transmisión de flujo, de nivel y la válvula de descarga. Esta fue el panel que hicimos con el WinCRT anteriormente explicado, y acá podemos poner la variable que nosotros deseamos. Entonces queremos poner 40% y él va a comenzar a promediar. Entonces cuando lo activemos, él va a comenzar a mostrar en la gráfica. Primeramente se fue al 100% para ajustarse, y poco a poco que vaya el PB aumentando e intentando llegar a 40, él va a comenzar a cerrar la válvula de descarga. Aquí ya estamos viendo que se va aproximando poco a poco. También tenemos que el PID ya está al 100% de funcionamiento, y esta palanca la podemos mover para que cambie de manual a automático, que cuando ya se ajuste podemos evidenciar cómo funciona. También podemos ver que, como se evidencia en esta gráfica, va aumentando cada vez la línea roja y se va intentando acercar a la línea negra. Como podemos evidenciar, ya en la válvula de descarga se va cerrando poco a poco. Ya va a 9,7 y va a ir disminuyendo porque ya está evidenciando el PID que se está sobrepasando de los 40. Entonces se va a ajustar él automáticamente. Si lo tuviéramos manualmente, sería como cuando una persona acá va cerrando o abriendo
para ajustarla perfectamente. Vamos a terminar que se termine de ajustar, que va a intentar ajustarse acá, como podemos evidenciar. Y él va a seguir descendiendo hasta poderse ajustar, va a seguir agrandándose y así sucesivamente hasta tener estos dos estáticamente a 40. Esto se pudo lograr gracias a este tipo de datos, a esta ventana del PID, que acá podemos evidenciar como internamente el PID lo está haciendo. Entonces tenemos acá el set point, acá tenemos la entrada y acá tenemos la salida. Entonces acá siempre va a ir variando: 53, 52, 53, 54 y así sucesivamente, para que funcione correctamente el PID. Y antes de todo eso debemos hacer una optimización fina para que se ajusten los valores automáticamente. Como ya podemos ver, se ajustó al 8,3 y podemos ver que la línea roja, ya después de ajustarse bien, ya está pareja a la línea negra. Ya finalmente, para concluir, mis conclusiones sobre este proyecto fue que la implementación de un control PID me permitió comprender cómo se puede manejar establemente una variable física como el flujo, manipulando solo un actuador mientras que el otro permanece fijo. Este enfoque puede ser muy común en procesos industriales en tiempo real en una empresa. También pude aplicar las variables y pues los bloques de normalización y escalización de señales en ladder, que fue una clave para lograr un control preciso. Estas herramientas, pues como dice aquí, son fundamentales para adaptar los rangos físicos requeridos que yo necesitaba en el bloque del PID. Y finalmente, el uso combinado de TIA Portal y Factory.io me ofreció una visión clara del flujo de datos de los sensores hasta el actuador y comprender cómo se conectan todos los elementos para que un sistema automatizado funcione correctamente. Y muchas gracias por haber visto este video.